Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Un día más, bienvenidos a nuestra clase virtual. Nuestro tema para el día de hoy es acerca de identificar los efectos de enrolle según el tamaño, ¿no?, el número y el tipo de bigudís y moldes que vamos a utilizar para la ondulación. Vamos a conocer, tenemos en el mercado variedades de modelos, moldes, tamaños y materiales, ¿no?, que nos van a servir para hacer nuestra ondulación. Vamos a ver, empezando de los bigudís, tenemos incluso desde el número 0, ¿no? Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? También vamos a contar con otros materiales, ¿no?, que son los ruleros, ¿no?, que también existe de la misma manera de diferentes números. Y cada uno, según el número, según el tamaño, van a dar su efecto más definido de su rulo, otros más definidos, otros más sueltos, ¿no?, ondas más abiertas. También tenemos uno de ellos que son los palitos chinos, ¿no?, que también nos va a permitir hacer uno de los tipos de ondeado. Mayormente se utiliza para los cabellos que son largos y ayuda a que las ondas sean más definidas, no tengan demasiado volumen, por el mismo que te ayuda a coger, ¿no?, la cantidad de cabello. Pero algo muy importante también, todo depende el grosor del cabello que yo voy a coger a la hora de hacer mi enrolle. También tenemos las argollas, ¿no?, también algunos que lo conocen como boomerang, ¿no? También es otra herramienta que nos va a servir para hacer nuestra ondulación, nuestro proceso de ondulación. También nos va a permitir a tener un efecto más definido, ¿no?, porque depende también, será definido siempre y cuando cogemos menos cantidad de cabello, y será un poco más suelto también su efecto cuando cogemos más cantidad, ¿no?, más volumen de cabello a la hora de hacer el enrollado. También tenemos lo que son los agopelis, y también tenemos aquí algunos que lo conocen como bomber o también roller. Entonces estos dos herramientas de trabajo que nos sirve para hacer la ondulación tienen un acabado más natural, no más ondeada, no tipos ondas sueltas. Sus rulos no son tan definidos por el mismo molde que es esponjado, no permite que no coloquemos liga, no necesitan liga ni ganchos, solo se amoldan apretando a la hora de ondulación. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Incluso hay más modelos, pero yo solamente he mencionado unas cuantas para ver cómo son su efecto y cómo se trabaja con cada uno de estos herramientas para la ondulación. Vamos a proceder a cómo se coloca y luego vemos el efecto que nos da cada uno de aquellas herramientas que yo lo acabo de mencionar. Tenemos en el bigudí, voy a trabajar con 3 tamaños, porque en el 4 y el 5 y del 4 para arriba, como son grandes, ya sus ondas son sueltas, son ondas más abiertas. En cambio del 3, 2, 1 son ondas más definidas. Incluso el 0 para cabellos cortitos, ¿no?, para aquellas señoras que no tienen muy largo cabello, más pegado al cuero, el 0 y el 1 nos va a permitir trabajar con ello. Vamos a ver. Para este lado yo he dividido a mi muñeca en diferentes secciones, de las cuales les voy a permitir trabajar. Voy a trabajar la parte centro con los bigudís que yo tengo en el tamaño 1, 2 y 3. Vamos a aprender cómo trabajar con cada uno de ellos. En la clase anterior le comenté que no debemos de trabajar más ancho de nuestros moldes, el grosor del cabello. Debe de estar trabajado al tamaño del molde. Hay que hacer la partición de acuerdo al tamaño del molde. ¿Correcto? Acá tengo el 1, tengo el 3
y tengo el 4, que es el azulito. Entonces, cuando yo voy a coger mis particiones, mi cabello, recuerda que no debe de ser más ancho del bigudí. Bien, entonces procedemos. Las particiones que yo voy a hacer deben de ser delgadas, no deben ser muy gruesas. También muy importante, dependiendo del ancho de mi molde. Si yo tengo un molde ancho y voy a coger particiones se llaman las mechas que yo voy a seccionar delgadas. Si estas particiones yo lo hago grueso y sabiendo que mi molde es grueso, entonces esas ondas me van a quedar casi sueltas, solamente ondeadas, ¿no? Nada más, no van a ser muy definidas, porque ya más aún que el molde es grueso, es ancho, y encima mis mechas son también gruesos, entonces voy a permitir que las ondas me salgan sueltas y por lo tanto la ondulación no va a durar por mucho tiempo, se va a perder rápido las ondas. En cambio, si encima mi molde es grueso, eso me quiere decir que las mechas, las secciones o particiones que yo voy a sacar para enrollar deben de ser más delgadas más bien. Eso me va a permitir que por más ancho que sea mi molde, pero mis mechas son delgadas, entonces voy a lograr todavía, a pesar que las ondas van a ser abiertas, pero al menos se va a definir un poco más y voy a permitir que al menos la ondulación me dure a mayor tiempo todavía. Bien, yo voy a empezar con el número 1. Vamos a colocar mi bigudí número 1. Si mi molde es delgadito, con mayor razón, entonces también mis particiones que yo voy a hacer de mi cabello, las mechas que yo voy a enrollar, también deben de ser delgadas. Entonces voy a colocar mi papelito de retención para cubrir las puntas y esto me va a permitir que esas puntas se enrollen bien y no se maltrate. Entonces voy a permitir hacer mi enrolle correctamente. Recuerden que el cabellito no debe pasarse por los lados, por lo mínimo debe de quedar 1 centímetro a cada lado y la liga bien pegada al cuero, si no, no va a apretar, debe quedar apretado. Bien, entonces voy a colocar una más con el número 1. Secciono, parto una mecha delgada para hacer mi enrolle. Mira, el grosor es delgada. Bien, mi papelito de retención para cubrir las puntas. Siempre debo cubrir las puntas, si no esas puntas salen chamusqueadas. Y procedo a hacer el enrolle. Voy a hacerle 2 demostraciones con lo que es el bigudí número 1, luego para ver el efecto del tamaño de sus rizos. Ahí tiene 2. Ahora la siguiente voy a hacer con el molde de bigudí número 3. Secciono, hago mi partición, mayormente de 1 pulgada nada más. Mi bigudí número 3, perdón. Empiezo a enrollar, distribuyo sin dejar que rebalse por los costados y termino al centro. Coloco mi liga y listo. Una más con lo que es el bigudí número 3. Cojo mi papelito de retención, cubro bien esa punta, bigudí número 3 y enrollo. Enrollo. Y coloco mi liga bien apretadito, apegado al cuero. Ya está. Ahora esto, lo que me queda, voy a trabajar con el número 4. Bigudí número 4, ¿correcto? El número 4 ya es un poquito más anchito.
Entonces cubro, enrollo, la liga. Nuevamente uno más, papelito de retención a la punta, estoy trabajando a un ángulo de 90 grados. El ángulo 90 grados me permiten las ondas que no sean muy voluminosas, un efecto normal en cuanto al tamaño de las ondas. Bien, ya está. He puesto la 1, la 3 y la 4 para luego ver cómo es el efecto del tamaño de las ondas, ¿no? En cambio, en la clase anterior vimos lo que son efectos según el ángulo. Según el ángulo es para ver cuánto de volumen me va a generar las ondas. Vamos a este lateral. Acá vamos a colocar el enrollado con otro tipo de molde. Tenemos lo que es el agopelis. Vamos a ver cómo se trabaja con el agopelis. Puedo colocar de manera diagonal mi agopelis así en ladrillo, también siempre cogiendo mechas delgadas, envuelvo las puntas y cojo, empiezo dejando, ¿no?, unos centímetros, enrollo bien esas puntas y empiezo a hacer el siguiente enrollo. Y lo que hago es, el orificio que tengo aquí me va a permitir para poder apretar el agopelis. Lo mismo, hago otra partición. Si la partición es demasiado amplia, parto en dos y empiezo, ¿no? Cojo, cubro la punta, nuevamente dejo unos centímetros, unos 3 centímetros y empiezo. Todo depende del largo del cabello, ¿no? Si no, hago más centro, si fuese más corto mi cabello. Y aprieto. Cojo el otro largo que me ha sobrado. Nuevamente, recuerda que debe de ser delgado las hebras que voy a coger para mi enrollado. No debe ser muy grueso. Nuevamente empiezo, cubro bien esa punta y empiezo a hacer el enrollo. Es mucho más fácil quizá el trabajo con este material. Bien, y voy colocando y así sigo sucesivamente, incluso hasta la mitad, ¿no? Sigo así. Vamos al otro extremo con otro material, al otro lateral. Vamos a trabajarle aquí con las argollas. ¿Cómo trabajo con las argollas? Podemos trabajarle, lo voy a poner para este lado para que ustedes puedan observar. Similar a lo que he trabajado con los agopelis, o también en vertical. Vertical significa la línea, ¿no?, hacia arriba, y coge el cabello de manera también plana, vertical hacia arriba. Entonces voy a coger
También mi papelito de retención, esta vertical debe de ser también delgada. Y tiene un trabajo similar a lo que es al agopelis. Igual empiezo de un lado hacia adentro y empiezo a enrollar por todo el borde. Esto nos va a permitir con esta herramienta a tener el efecto más definido. Debemos de poner ahí. Luego voy a coger otra hebra en vertical, otra fila, otra partición en vertical y sigo colocando. Tampoco no debe ser muy ancho. Cojo otro. Esto viene pegado, se puede abrir, no hay problema. Cojo. Luego, similar al agopelis, dejo un espacio. Luego enrollo hacia adentro y voy a tener que girar por todo el contorno de mi argolla, ¿no? Hasta seguir avanzando hasta el rincón del cuero. Entonces aprieto bien y donde llego bien apretado el cuero, uno. ¿Está bien? Y así voy a continuar haciendo más, ¿no? Puedo trabajar el grosor unido con la nuca alta, ¿no? Puedo trabajar más abajo otra partición de la nuca media. También no puedo trabajar toda la distancia de la amplitud de la nuca. Vamos a trabajar ahora con otra herramienta, cómo se coloca también. Vamos a trabajar con los palitos chinos que nos dice que nos ayuda a trabajar para aquellos que tienen cabello más largo aún. Para ello vamos a hacer la partición, para hacer la demostración la parte solamente de arriba. Vamos a unir lateral hasta la mitad de la nuca alta para colocar en esa parte lo que es el palito chino. Bien, vamos entonces peinamos y de la misma manera que he cogido para las argollas en vertical también voy a coger. Delgadas y las ondas tienen que ser el enrolle, perdón, hacia adentro, hacia llegar hasta la mitad. De esa manera voy a continuar hasta la mitad y de la otra mitad voy a traer también hasta la mitad de la nuca, de este lateral hacia adentro de la nuca. De esa manera voy a trabajar. Cojo entonces mi palito chino, nuevamente proteger, y esto es como un bigudí grande. Nuevamente cojo las puntas, empiezo dejando mi centímetro y ahí empiezo a enrollar esa punta, que es muy importante, ¿ves? Y luego, ¿no?, empiezo a trabajar y hacer que esto se apriete bien. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Cuidado con la elevación. La elevación es muy importante y hay que trabajar en cabello húmedo. Solamente estamos haciendo la demostración de cómo colocar. Hay que hacer que ese cabello debe estar bien estirado, no debe encogerse para nada. Cosa que yo voy enrollando y no se me abulta la punta. ¿Bien? Entonces, yo voy a ir subiendo como si estuviera haciendo un tornillo y voy subiendo
Voy subiendo y me ubico ahí. Ahí donde termino va una liga, ¿sí? Estoy haciendo la posición donde ustedes me pueden mirar mejor, y ahí va en ambos extremos la liga. Y queda ahí. Nuevamente, aquí sí me permite trabajar más largo, ¿no? Por lo que mi molde es largo y siempre he dicho que 1 centímetro debe quedar en cada lado. Entonces sí me permite trabajar a un cabello más largo porque tiene el espacio para que pueda cubrir o puede enrollarse todo el largo del cabello. Ahora vamos a colocar una más para terminar. Peinamos bien, elevamos, ¿no?, tu ángulo de tal modo que esté recto el cabello. Bien, el enrolle es hacia adentro, cubrimos esa punta, dejamos un espacio al inicio y enrollamos bien esa punta. Hay que asegurar primero la punta que se enrolle bien. Una vez que la punta se enrolle bien, nos va a permitir girar. Entonces giramos de tal modo que vamos apretando y llegamos al rincón de la raíz. Y llegado al rincón de la raíz, solamente nos toca colocar la liga. Y listo. Así voy a ir colocando acá hasta la mitad y luego empiezo del otro lateral y vengo enrollando hacia adentro hasta la mitad. Bajo otra sección, nuevamente enrollo hasta la mitad, voy en el otro lateral y me voy hasta el centro. Bien, entonces de esta manera, según los tamaños y los tipos de los moldes que tenemos para la ondulación, vamos a conseguir un tipo de efecto de ondas. Muy bien, entonces vamos a trabajarlo para averiguar conmigo cómo quedaron esas ondas de acuerdo a los tamaños y tipos de bigudí. Entonces pongámoslo en práctica. Hasta la próxima clase entonces conmigo. Gracias.